Hola, bienvenidos a su programa Despertando en Gracia, un regalo de Dios. Ahora pasaremos a escuchar una alabanza. No soy Einstein, ni Van Gogh, ni Cervantes, ni Platón. No tengo en mis venas sangre azul, no soy ningún dios. Y si me haces 1000 preguntas, no sabría responder. Solo sé que yo era ciego y ahora puedo ver. No sé nada de la bolsa, no soy un cerebro gris. Nunca fui a la Casa Blanca y la verdad no sé si quiero ir. No poseo grandes sumas que pudiera ofrecer. Solo sé que yo era ciego y ahora puedo ver. Y una cosa es respirar y otra es ver la luz. Y hoy te miro y ahora sé que no hay nadie como tú. Yo sin nada que ofrecer, tú me viste a mí. Sin dinero, sin sombrero y me hiciste feliz. Y tu amor es un dilema que jamás descifraré. Solo sé que yo era ciego y ahora puedo ver. Mi vida ha cambiado y es que ya no soy el mismo de ayer. Y quien no lo vive no lo puede entender. Y no hay un solo día que no te agradezca esta libertad. Digan lo que digan los demás. Y una cosa es respirar y otra es ver la luz. Y hoy te miro y ahora sé que no hay nadie como tú. Yo sin nada que ofrecer, tú me viste a mí. Sin dinero, sin sombrero y me hiciste feliz. Y no conozco a Leo Messi, ni a Nadal, ni a Federer. Solo sé que yo era ciego y ahora puedo ver. Ahora puedo ver. Antes yo era ciego. Antes yo era ciego y ahora puedo ver.
Qué bella alabanza. Ahora escucharemos el mensaje que Dios nos tiene preparado el día de hoy con el título de Pásame otro ladrillo, en la voz del profesor Juan Baños Ávila. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto de saludarles, bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo para todos aquellos que nos pueden ver, nos pueden sintonizar, nos pueden estar con nosotros en estas instancias de compartir la palabra del Señor. La bendición de Cristo sea para todos ustedes, para todos nosotros. Nuestra reflexión bíblica la encontramos en el día de hoy en el libro de Nehemías, en el capítulo 1, el versículo número 3. Reitero, Nehemías, capítulo 1, versículo número 3, que dice de la siguiente manera: y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. El mensaje en esta oportunidad lo he titulado Pásame otro ladrillo. El título de este mensaje, Pásame otro ladrillo, está basado en el título de un libro que hace muchos años yo pude leer y que está relacionado con Nehemías y trata efectivamente de la restauración de los muros de Jerusalén. Creo firmemente que las Escrituras y nosotros, los que nos llamamos la Iglesia del Señor, es el único plan y propósito de Dios para el hombre de todas las épocas y de todas las edades. No hay otro plan. Todo aquello de lo de Dios concerniente al futuro, como fue en el presente y es en el pasado, tiene una absoluta relación con la Iglesia, con ella. Y esto es aún antes de la creación de ella. Este designio divino, al igual que el designio divino para nosotros, como lo dije, es desde antes de la fundación del mundo. Dios no tiene un plan B si el plan A no funcionase. Todo debe estar reunido en Cristo, cuál es su objetivo principal, único y final. Y la Iglesia, es decir, nosotros formamos parte de ello. Por eso nace mi preocupación por el actual estado de la Iglesia. Creo que Dios también está preocupado. ¿Por qué? Porque la Iglesia se ha ido deteriorando en su calidad de tal desde el momento que nació hasta ahora. Me recuerdo de una conversación que tuve una vez con un publicista. Y el publicista me dijo de que la vida útil de un producto nacía exactamente cuando nacía. Y a medida que iba pasando el tiempo, ya sea un día, 2 días o muchos días, este producto se iba a ir muriendo en el transcurso del tiempo. Me recuerdo de marcas comerciales, me acuerdo de bebidas, me recuerdo de situaciones que con el paso del tiempo se han ido muriendo. Un ejemplo, cuando yo era niño existía lo que llamábamos una especie de bebida de fantasía, se llamaba el sorbete Letelier. Nadie lo conoce hasta el día de hoy, no lo sabe. ¿No sé? ¿Por qué? Porque desde que nació comenzó a morir. Pero no es así conforme a la Iglesia, no. La Iglesia es el único propósito de Dios, es eterna, es gloriosa, es la plenitud de aquel que nos llamó a su gloria inefable, ante lo cual la Iglesia está destinada desde antes de la fundación del mundo a crecer, a ramificarse, a producir los efectos que para ello les está demandada. Es decir, la Iglesia no morirá jamás. El ejemplo de hoy en la palabra del Señor habla de un hombre que se llama Nehemías, copero del rey. Y veremos en la vida de él las similitudes que existen con la Iglesia de hoy en día y veremos también el cómo salir adelante de esta situación. Primero, ¿quién era Nehemías?
era hijo de Alcalías, su nombre significa reconfortado por Jehová. Vivió a mediados del siglo V antes de Jesucristo en el reinado del rey persa Artajerjes. Su domicilio, donde él vivía, era en el palacio del rey, en la capital Susa, y su oficio era ser copero del rey. Era un puesto de confianza, ya que probaba los alimentos y las bebidas antes que las probase el rey, con la posibilidad de que si alguien quería envenenar al rey, él iba a ser de primera línea porque comía y bebía antes que el rey. Era un hombre de confianza, pero también era un hombre de la diáspora. Es decir, en el año 586 el Nabucodonosor de Babilonia había invadido Jerusalén y había destruido por completo la ciudad. Y esto que había ocurrido más o menos 70 años antes, hoy Nehemías estaba en el imperio persa, mucho después de Jerusalén, de tal manera, de la destrucción de Jerusalén, de tal manera que él estaba ocupando la posición de copero del rey. Era una buena amiga, estaba bien ahí, vivir en el palacio. Se supone que vivía bien, que no se llovía por lo menos, ¿no es cierto? Es decir, el hombre estaba en una zona de confort que comúnmente al hombre, sea cristiano o no sea cristiano, le cuesta mucho dejar. ¿Por qué? Porque en nuestras zonas de confort nosotros somos como reyes de ellos. Pero hay algo que Nehemías tiene una diferencia con muchos de nosotros. Él estaba preocupado de Jerusalén. Él estaba preocupado de la capital del reino de Israel, de Judá. Él estaba preocupado de cómo estaban las cosas por allá y a través de un hombre llamado Ananí le habla o lo inquiere para saber más de lo que allá está pasando. Y como amigo, como confidente, como amigo de confianza, Ananí le descubre lo que está pasando en Jerusalén. El estado político, económico y religioso de Israel era de grandes males y afrentas. El muro estaba derribado y sus puertas estaban quemadas a fuego. Es decir, no eran buenas noticias. No era una situación en la cual dejase de preocupar. Pero muchas veces nuestras zonas de confort nos permiten o no nos permiten poder acceder a esas realidades. Pretendemos hacernos los lesos, pretendemos hacernos los ignorantes. Muchas veces nos hacemos los que no sabemos de ciertas situaciones porque no nos conviene saberlo, porque va a significar algo, una demanda, una petición a nosotros mismos que de una u otra manera no estamos dispuestos a asumir. Nehemías ora. Usted ora. Yo oro. Y muchas veces nuestras oraciones no tienen que ver con esta realidad. Quiero contar una historia muy, muy cortita. Muchos años atrás, en una especie de gira del Instituto Bíblico, llegamos a una iglesia en el sur, Puerto Montt precisamente, y estábamos allí cuando de repente Dios nos usó grandemente esa noche, y la esposa del pastor lloraba, terminó el culto y siguió llorando. Yo, el más viejo, por así decirlo, de los estudiantes, me acerqué a ella y le dije: Pastora, ¿por qué está llorando? ¿Tiene algún problema, alguna dificultad, algo? Me dijo: mire, hermano querido, hace 25 años que no sentía la presencia del Señor como la estoy sintiendo en este momento. A mí me conmovió tal confesión, porque la pregunta mía es: ¿se pueden pasar 25 años sin sentir la presencia del Señor? ¿Se puede estar tan enquilosado, tan arraigado en nuestro medio ambiente que, aunque pasen 1000 cosas, de la cosa más importante que tenemos en nuestra vida, que es la presencia de Dios, podamos
prescindir de ella y, ¿no es cierto?, no dejar de estar en estas cosas que como humanos muchas veces hemos edificado. Nehemías oró y lloró por una situación muy específica. No le gustaron las noticias. Y él, cuando ora, lo primero que hace es que reconoce y exalta a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos. Nos enseñaba el Señor Jesús para orar ante el Padre. En caso de Nehemías, reconoce y exalta a Dios. Tú eres el Dios único, tú eres el Dios verdadero, tú, sublime Dios, excelso Dios, etcétera, etcétera. Lo exalta de una manera muy especial. Después él confiesa los pecados de Israel como si fueran los suyos propios. Muchas veces nosotros confesamos nuestros pecados, pero no los pecados a lo mejor de nuestros hijos, no a lo mejor los pecados como lo hacía Job, o los pecados, ¿no es cierto?, de la nación, de la provincia, de la ciudad, porque son pecados que nosotros no hemos practicado, no hemos hecho, sino que son los pecados del otro. No. Nehemías entendía que el pecado de los otros, el pecado del pueblo, era también el pecado de él, y oraba como si fueran sus propios pecados. Él también confiesa la corrupción existente. ¿Qué digo con esto? Que él estaba consciente de lo que pasó y estaba consciente de lo que estaba pasando. ¿Sabe qué? Esto tiene que ver exclusivamente no en que Dios nos haya querido abandonar y preferir a otros en vez de nosotros, sino que sencillamente esto nos ha ocurrido no porque Dios nos quiso probar, nos quiso castigar o no estuvo de acuerdo con nosotros, sino que exclusivamente porque somos nosotros los que hemos abandonado los principios, los preceptos y los estatutos en la vida nuestra, en la vida de Israel. Esto es importante, hermanos, porque buscando culpables nos olvidamos que muchas veces los culpables primero somos nosotros mismos. Nehemías sigue orando y él recurre a las promesas de Dios a su pueblo Israel. Esto de recurrir a las promesas es muy importante, muy saludable. Cuando nos sentimos solos, por ejemplo, uno se acuerda de la promesa de Jesús que dijo que estaría con nosotros todos los días, los buenos y los malos, todos los días, hasta el fin del mundo. O al orar nos acordamos, ¿no es cierto?, de Jeremías, quien escribió en el capítulo 33, 32, 33, que dice: clama a mí y yo te responderé. Es decir, tenemos la certeza de poder hablar con Dios y la certeza y esperar. A veces no esperamos lo que Dios quiere decirnos a cada uno de nosotros. También le pide una bendición por la empresa que él va a abordar. Ha sentido en su corazón de tener que ir y reedificar los muros de Jerusalén y sacar las puertas quemadas de Jerusalén. Y para ello le pide a Dios, no que le bendiga sus planes, que es lo que comúnmente hacemos nosotros, sino que él pide que bendiga a Dios los planes que él puso en el corazón de Nehemías. Y para ello le pide que abra las puertas, que el rey le dé permiso, que el rey le dé cartas, que el rey le dé los elementos de una u otra manera necesarios para poder abordar tal misión. Su desafío personal, él lo toma con convicción. Iré y reedificaré Jerusalén porque eso es lo que Dios puso en mi corazón. ¿Sabe? Esta determinación que nace de una instancia de Dios en nuestros corazones nos hace tener certeza de que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para Dios y lo estamos haciendo bien. Y entiendo, y conozco, y me doy cuenta que muchos de nosotros no tenemos ese tipo de realidades. Y como es normal que cuando uno le pide a Dios, Dios nos concede y Él le da a Nehemías todo lo que pide.
en el transcurso aparecen dos personajes. Uno se llama Sanbalat y el otro se llama Tobías, samaritanos, que de una u otra manera se oponen a que este Nehemías vuelva a Jerusalén. Son los opositores que siempre estarán presentes para que nosotros no llevemos a cabo y no llevemos a realizar o a culminar la visión que Dios nos ha dado. No hay visión o misión de Dios si no aparecen los Sanbalat y los Tobías. Son parte de la escena, son parte del cuadro propiamente tal. Cuando nosotros queremos que no haya oposición, cuando estamos pidiendo que no haya oposición, estamos pidiendo algo que no corresponde. Porque las adversidades, los adversarios, los enemigos, de una u otra manera van a enriquecer nuestra vida espiritual, nuestra vida en el Señor, para poder salir adelante. Porque al final diremos que a pesar de todas las adversidades, de todos los problemas y de todas las dificultades, pudimos salir adelante porque Dios estaba con nosotros. Si estuviera en la iglesia diría, ¿cuántos dicen amén? Amén. Sí, no se preocupe de las adversidades. Así como cuando usted sale, o yo salgo a la playa y veo el mar, así van a estar en el panorama que nosotros debemos acostumbrarnos a tener. Nehemías llega a Jerusalén, ve los muros derribados, ve las puertas consumidas por el fuego y ve una ciudad desierta, apagada, opacada, una ciudad sin vida, una ciudad desierta. Y se encuentra con grandes multitudes de piedras en el camino. Nabucodonosor lo había arrasado todo. ¿Y sabe qué? Esto les impedía aún andar a caballo en ese lugar. Esto llevó a mi corazón a pensar en que muchas veces son las ruinas de nuestra vida las que nos impiden desarrollar la vida normal en el Señor. Todos nuestros pasados, todas nuestras derrotas antiguas las traemos de tal manera a nuestras vidas que nos impiden el caminar, nos impiden el crecer, nos impiden el salir adelante, nos hacen dificultosa la vida de tal manera que muchas veces nos quedamos en la promesa y no seguimos en la determinación de seguir adelante. ¿Sabe? Cuando no sacamos las piedras del camino, hemos dejado de hacer lo principal. Lo principal no era construir. Lo principal para construir era sacar las piedras que de una u otra manera dificultaban el proceso divino, el proceso del Señor. Y en esto calza perfectamente bien en nuestras vidas. Saquémonos, saque usted, saque yo, saquemos nosotros todas esas piedras, todas esas situaciones que nos fueron adversas en el pasado y que nos impiden en el día de hoy alcanzar los objetivos de Dios. Continúo con el relato, cuando ellos se dieron cuenta de esta situación, dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Siempre es importante el esfuerzo humano. Siempre es importante la determinación. Siempre es importante el que nos pongamos objetivos en nosotros. Claro que sí, porque nos van a ayudar diariamente, porque nos van a estimular diariamente. Pero hay una cosa que es importante. Lo es en Nehemías, lo es en nosotros y lo es para todos. Todos nuestros propósitos deben estar acompañados de la voluntad de Dios. Si usted quiere hacer un tremendo edificio, tiene los recursos, tiene el dinero, tiene todas las cosas para hacerlo, y Dios no quiere que haga ese edificio, usted puede terminarlo, usted puede hacerlo.
pero no va a hacer la voluntad de Dios. Aunque lo haya terminado, aunque ella diga, sí, cumplí mi propósito, sí, cumplí mi meta, pero no era la meta de Dios, no era la instancia de Dios, ante lo cual el edificio está hecho, pero no se hizo la voluntad de Dios. El levantémonos y edifiquemos, y así como esforzaron el pueblo sus manos para la obra, tiene que ver con que están haciendo la voluntad de Dios. ¿Sabe qué? Cuando no lo hacemos así, encontramos muchas piedras que nos sacamos. Y no las sacamos, ¿sabe por qué? Porque nos hemos acostumbrado a vivir en oprobio. Si nos acostumbramos a vivir tal cual somos. ¿Sabes qué? Estamos como determinados a que siga el asunto sin ningún problema. Vuelvo al ejemplo inicial. Esa pastora que lloraba y que lloraba, era porque se había dado cuenta de que su vida se había institucionalizado, pero que había perdido la esencia del cristianismo. ¿Cuál es? La presencia activa de Dios, la presencia activa del Espíritu Santo para cada uno de nosotros. Nos acostumbramos a lo de siempre, a cantar el 328 o el 445, no importa eso. Siempre cuento yo este ejemplo que sin lugar a dudas me llamó siempre mucho la atención. No me acuerdo el número, de verdad que no me acuerdo el número. Pero me recuerdo que el jefe de coro decía, vamos a cantar el número 528, por poner un ejemplo. Vamos a cantar el 528, y cada vez que cantaban el 528, los que danzaban salían a danzar. No, ni en el 527, ni en el 526, ni en ningún otro himno, solo en el 528. Y esto me llevó a pensar de que eso estaba institucionalizado y no era una actividad del Espíritu de Dios. Había que danzar, había que llorar, había que levantar las manos en ese cántico, porque si no, no iba a estar de acuerdo a la tradición, no íbamos a sentir lo que se sentía, íbamos a dejar de hacer lo que siempre se había hecho. Estábamos acostumbrados a hacerlo. Y eso, en vez de ser un valor, es contrario a nosotros. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos tantos al status quo que nos olvidamos de esa libertad del Espíritu Santo, esa libertad que debe tener Dios en nuestra vida para hacer su propia voluntad. Reitero lo que dije anteriormente. ¿Sabe cuál es el problema? Que nos hemos acostumbrado a nuestra zona de confort. Yo crecí en una iglesia muy tradicional, donde cada uno sabía dónde sentarse. Yo no me podía sentar en otro lado, porque si iba a llegar ahí la hermana tal, o el hermano tal, o la familia tal, o lo otro tal, íbamos a tener que irnos a otra banca, porque esa banca estaba destinada para ellos. De tal manera que cuando alguien venía por primera vez, el portero de la iglesia lo sentaba en aquellas bancas que no tenían dueños, porque había bancas que tenían dueños, había bancas que estaban acompañadas de algún cojín para sentarse o para ver mejor o para escuchar mejor, no sé. Pero estábamos acostumbrados a esas realidades. Estábamos acostumbrados a tomar la ofrenda 20 para las 8 de la noche del día domingo. Y cuando no teníamos dinero para ofrendar o lo habíamos gastado, siempre llegábamos después de 20 para las 8, porque ya a esa hora la ofrenda se había pasado. Estaba absolutamente todo fríamente calculado, de tal manera que no había posibilidad de que algo ocurriera. Muchos años atrás me tocó predicar en un culto en Santiago, en mi iglesia allí en la Florida. Y comencé de la manera más increíble. Los saludé, los bendije y les dije, ahora bien, vamos a la palabra. La palabra está en tal. Y me puse a predicar.
Y a la primera media hora ya prácticamente la predicación estaba lista. Después seguimos con el culto. Y todos los que llegaron posteriormente, atrasados por A, por B o por C o por lo que haya sido, no lo voy a juzgar. Vinieron al final y dijeron, ¿ya qué hora se predicó? Otros nunca supieron que se había predicado, por el simple hecho de cambiar los esquemas. Por el solo hecho de decir, ¿por qué tiene que ir la predicación al final? Sino que, como es lo principal, tiene que ir al principio. Pero estábamos acostumbrados a que fuera a la mitad del culto, después del primero, segundo, tercer himno, después de un par de coros, después de la ofrenda, etcétera, etcétera. Ahí se predicaba. ¿Con esto qué quiero decir? Que nos hemos acostumbrado a ser evangélicos, a ser cristianos religiosos. ¿Sabe qué? La oposición de los Sanbalat y Tobías va a venir también cuando queramos hacer las cosas que el Señor quiere que hagamos en nuestro medio. Hay un pasaje, o sea, no hay un pasaje, sino que en los pasajes de Nehemías hay una situación muy especial que yo al leerla guardé, ¿no es cierto?, mucha relación con lo que hoy está pasando en el mundo y en Chile propiamente tal. Estaban construyendo, y era tal la oposición, era tal la envergadura de la imposición a trabajar, que los que estaban trabajando, dice que en una mano tenían la espada y en la otra la que trabajaban, así que estaban ahí. En cualquier momento se iban a transformar en guerreros propiamente tal. Y ante lo cual ellos dejaron de hacer sus trabajos, dejaron de ir a la granja, a la fábrica, a donde se ganaban ellos la vida. De tal manera que no había entrada, no había plata para entrar. De tal manera que en un momento determinado ellos comenzaron a venderse como esclavos, a vender a sus hijos, a vender las propiedades, para comer, para hacer un sinfín de cosas. Y el pueblo se empezó a empobrecer. Pero paralelamente había un grupo de ricos, de empresarios, de dueños de empresas, por decirlo, que en medio de la dificultad crecían y crecían económicamente. Le llega a Jeremías esta situación. Nosotros cada día más pobres y ellos cada día con mayores recursos. Y Nehemías lanza un edicto donde dice de que ahora van a ser los ricos los que van a pagar, a cancelar las deudas, a pagar las cosas, y los que están trabajando en la muralla, en la reconstrucción de la iglesia, no van a pagar, porque ya no van a ser más esclavos de nadie, sino que van a ser hombres libres que están trabajando para el Señor. Poco antes de esto hablábamos acerca del presidente de El Salvador. No me pregunten el nombre porque tiene un nombre medio raro y no lo memoricé nunca, pero el actual presidente dijo: en medio de esta pandemia se suspenden los cobros de la luz, se suspenden los cobros del agua, se suspenden los... Y ha hecho ese hombre, entre paréntesis, cristiano, profesante, ha hecho de El Salvador una serie de situaciones tan especiales que de una u otra manera han traído paz, porque mayores son los que no tienen que los pocos que sí tienen. De tal manera, ¿no es cierto?, que ha puesto el barco que se llama El Salvador en aguas donde es posible seguir navegando. En otras partes siguen pagando los efectos de la pandemia el pobre. Lo pagan a través de retiros, a través de préstamos, a través de bonos o a través de cualquier cosa que están ocurriendo en Chile. Pero los que tienen el dinero, el año pasado, el año 2020, los ricos de este país y los ricos del mundo fueron más ricos de lo que eran. Aquí hay algo que no está funcionando. Nehemías hace dos cosas. Primero, suspende de todo pago a un pueblo oprimido, y él da el ejemplo también, negándose a recibir
el sueldo como encargado, y a no aceptar prebendas para aquellos extranjeros que le estaban ayudando. No, él es un hombre imbuido en el trabajo de la reconstrucción y carga a los ricos y a los que se aprovechan de la situación para que todo pueda salir adelante. El que tenía una ferretería aporta. Por eso es que cuando usted lee quienes trabajaron en la reconstrucción del templo, me río, porque yo me reí. ¿Sabe? Hay joyeros. Hay hombres que su trabajo tenía que ver con delicadezas, tenía que ver con cositas pequeñas, tenía que ver con sintonía fina, pero sin embargo ellos construyeron una parte del muro. ¿Por qué? Porque a construir el muro, ese muro de Jerusalén, estaban todos llamados a hacerlo. Los que tenían y también los que no tenían. Puse aquí sin comentario alguno, así que hasta aquí no me llego con respecto a eso. Nehemías es un hombre espiritual y por eso hay una vuelta a la espiritualidad abandonada, a aquello que habían dejado de lado por A, por D o por C, o porque se fueron los sacerdotes para allá, o porque ya la cosa estaba fome, o porque ir a la iglesia estaba el camino lleno de piedras, ante lo cual no podían ir al templo, etcétera, etcétera, etcétera. La ley de Dios estaba abandonada. ¿Y sabe qué? Él trae a un hombre llamado Esdras, y Esdras vuelve la espiritualidad abandonada. Esdras lee la ley. Esdras convoca al pueblo a reanudar la fiesta solemne, celebrando la fiesta de las enramadas. Esdras ora confesando el pecado del pueblo de Israel. Esdras renueva el interés del pueblo a que se guarde la ley. Oye, esto es como poner de moda algo que está abandonado. Un ejemplo, Juan, poner de moda ¿qué? Es la música. Poner de moda el tango, cuando el tango aquí en Chile ya pasó. O poner de moda, ¿no es cierto?, qué sé yo, los pantalones de tal o cual manera. No, ya pasaron. O los autos antiguos, ya pasó. Todo lo pasado pasó. Sin embargo, tiene la capacidad, y esta capacidad debe existir en nosotros, la iglesia del Señor, de colocar en el primer lugar como elemento, como comida sabrosa, como comida efectiva, la presencia de la ley, la frescura que ella tenía, el poder que ella tenía, ahora está en el pueblo de Israel. Reitero y escúcheme bien, que solo en el regreso a las Escrituras y en la aplicación de ellas, los resultados que estamos esperando todos nosotros, pueden alcanzar los niveles que el Señor nos ha dado. Trae, en resumen, bendiciones al que lee, bendiciones al pueblo que lee, bendiciones a la nación que se comporta, que busca la presencia del Señor. Nehemías continúa con la restauración al dotar nuevamente de las cosas que pertenecían al sacerdocio, las ofrendas, el edificio, paga a los levitas, en fin, hace un sinfín de cosas, pero lo que estaba destinado a cumplir y que estaba abandonado, ahora es realidad. Nehemías también piensa en él, y no es malo pensar en nosotros. Nehemías dice: acuérdate de mí, Señor, para bien. ¿Cuántos de nosotros nos podemos presentar en esta hora delante del Señor en medio de las piedras que tenemos, en medio de las dificultades, en vez del hoyo que tenemos en la canoa, del motor que nos falta en la lancha? No sé qué es lo que está pasando en la vida suya o en la vida mía. Pero ¿cuántos de nosotros podemos decirle: acuérdate de mí, oh Dios, que necesito el bien tuyo para mi vida? Yo necesito del Señor. Y sin lugar a dudas, usted necesita del Señor. Y necesitamos que se acuerde para bien.
Porque para mal ya nos acordó, porque Él perdonó nuestros pecados para siempre. Ahora Dios tiene solo la posibilidad de recordarnos o de acordarse para bien. Esta historia es una historia del siglo V antes de Cristo. Esta es una historia que nos ha quedado plasmada en las Sagradas Escrituras. Esta es una historia que nos permite hoy en día preguntarnos ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo comenzó Nehemías? De una sola manera, volviéndose al Señor. Te invito a ti, me invito a mí mismo, nos invito a todos nosotros a que nos volvamos al Señor. Dios les bendiga. Jefe soberano, Cristo al frente va y la regia enseña, tremolando está. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor nos ve. Muévese potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos marchamos en pos. Somos solo un cuerpo y uno es el Señor. La esperanza y uno nuestro amor. Firmes adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Perecer, de Jesús la iglesia constante ha de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Nunca faltará, no. Hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Terminando este capítulo, los invito a suscribirse a nuestro canal y a compartir los videos. Como siempre, es un agrado acompañarlos. Nos vemos el próximo domingo. Que Dios les bendiga.